Existe una causa de la cual nadie habla, un motivo que se encuentra más profundo que todas las explicaciones superficiales que nos proporcionamos. Cuando un hijo rompe todo vínculo, buscamos respuestas sencillas, culpables claros, secuencias lógicas entre causas y consecuencias. Sin embargo, la realidad es más compleja, más perturbadora y al mismo tiempo más liberadora que todo lo que podríamos imaginar. Tal vez reconoces esta sensación. Quizás te encuentras ahora mismo en una habitación llena de recuerdos, mientras el presente se ha vuelto ajeno a ti. Tu hijo adulto se ha alejado y te enfrentas a una pregunta que te mantiene despierto durante las noches. ¿Por qué? Esta interrogante lleva consigo un peso que descansa pesadamente sobre el alma. No es únicamente una búsqueda de respuestas, sino una lucha contigo mismo, con el pasado, con todo lo que has entregado y que aún así parece no haber sido suficiente. Durante los próximos minutos nos sumergiremos juntos en esta oscuridad, no para encontrar respuestas simples, sino para comprender las capas de esta compleja experiencia humana. Carl Gustav Jung nos enseñó que en la psique nada es definitivo, que no existen héroes puros ni culpables absolutos, sino únicamente personas atrapadas en sus propios mundos internos. Lo que exploraremos aquí no constituye una acusación ni una defensa. Es un intento de observar con claridad y compasión lo que sucede cuando los vínculos se rompen. La verdad sobre las separaciones familiares raramente se encuentra en la superficie. Se oculta en las expectativas no clarificadas, en las heridas no expresadas, en la manera como amamos y cómo este amor a veces no llega a su destino. Recorreremos diferentes perspectivas. Algunas resultarán incómodas, otras quizás te permitirán ver por primera vez realmente lo que ocurrió bajo la superficie. Pero precisamente esta honestidad es la que construye el camino hacia la libertad interior, independientemente de si alguna vez se produce una reconciliación. En nuestro mundo actual experimentamos algo peculiar. Una generación crece rodeada de términos como trauma, toxicidad y violencia emocional. Palabras que anteriormente describían realidades graves y específicas, hoy se aplican a conflictos cotidianos. Jung habló de la prueba necesaria, de esa incomodidad que pertenece al crecimiento humano. No todo dolor es una herida que nos destruye. Algunas veces, el dolor es la resistencia contra la cual crecemos. Pero, ¿qué ocurre cuando toda una generación olvida esta distinción? Los jóvenes de hoy se enfrentan a una avalancha de conceptos psicológicos, frecuentemente sin la profundidad necesaria para comprenderlos verdaderamente. Un desacuerdo normal se etiqueta como abuso emocional. Un límite establecido se percibe como control. Una crítica honesta se transforma en una lesión narcisista. En las redes sociales se comparten historias donde los padres son presentados como monstruos, y estas narrativas encuentran confirmación millonaria. ¿Has notado que rápidamente aparece la palabra tóxico? Qué fácilmente las personas tienden a terminar relaciones en lugar de trabajar en ellas. La sobreprotección con la que muchos de estos jóvenes adultos han crecido ha llevado paradójicamente a una enorme fragilidad. Fueron preservados de toda decepción, protegidos de cada fracaso, y ahora como adultos, frecuentemente les falta la resistencia psíquica para lidiar con las fricciones inevitables de la vida. Cuando todo lo que produce malestar se considera traumático, entonces el mundo se convierte en un campo minado, y la única salida parece ser el retiro. Pero, ¿es este retiro realmente autoprotección o es una forma de huida del desafío de volverse adulto? La psique no conoce verdades absolutas, sino únicamente perspectivas que se oponen entre sí. Lo que para tu hijo fue una experiencia hiriente, quizás desde tu punto de vista fue un límite necesario. Lo que percibiste como cuidado amoroso, tal vez, se experimentó como interferencia. Aceptar esta realidad doble
sin declarar un lado como el correcto, es una de las tareas psíquicas más difíciles. Jung llamó a esto la capacidad de vivir en la paradoja. Ambas verdades existen simultáneamente, y ninguna anula a la otra. Jung entendió el proceso de individuación como uno de los caminos más difíciles y necesarios en la vida de una persona. Individuación significa encontrar la propia identidad, liberarse de las proyecciones de los padres y convertirse en un ser independiente. Pero este proceso, como enseñó Jung, no requiere la destrucción del pasado. No requiere que cortemos todos los puentes detrás de nosotros. La verdadera madurez se muestra en la capacidad de ser autónomo y aún así permanecer conectado. Lo que observamos frecuentemente hoy, sin embargo, no es verdadera individuación, sino una confusión entre separación y liberación. Un hijo que corta el contacto con sus padres quizás cree que finalmente se está liberando de viejos patrones, pero a veces este corte radical no es fortaleza, sino expresión de una profunda incapacidad para vivir con ambivalencia. Ser adulto significa que aprendemos a vivir con personas que nos aman y aún así pueden lastimarnos. Significa navegar relaciones que no son perfectas. Si eliminamos de nuestra vida a todo aquel que no nos comprende completamente, entonces al final quedamos solos, rodeados de una ilusión de paz que en realidad es aislamiento. En los últimos años se ha desarrollado una cultura donde terapeutas y coaches frecuentemente aconsejan precipitadamente eliminar personas tóxicas de la vida. Este mensaje está en todas partes. Corta lo que te daña. Protege tu energía. Pero, ¿qué tal si este supuesto autocuidado es en realidad una excusa conveniente para evitar conversaciones difíciles? Naturalmente existen casos donde una separación es necesaria, pero la dificultad radica en reconocer la diferencia. No todo padre imperfecto es tóxico. No toda infancia que no fue ideal es traumática en el sentido clínico. La romantización del corte de contacto ha llevado a que jóvenes se sientan empoderados para desaparecer sin explicación. Lo llaman establecer límites. Pero los verdaderos límites surgen de la comunicación, no del silencio. Surgen de la capacidad de decir, esto me lastima y necesito que hablemos de ello. En su lugar, se cierra la puerta de golpe y del otro lado queda una persona que desesperadamente trata de entender qué ha sucedido. Quizás tú eres esa persona. Vivimos en una era donde se espera que los padres sean perfectos, no buenos, no suficientes, perfectos. Cada reacción emocional que no es impecable se considera un fracaso. Cada decisión que en retrospectiva parece cuestionable se interpreta como evidencia de falta de amor. Pero esta expectativa no solo es irrealista, también es profundamente inhumana. Jung habló extensamente sobre la sombra, esa parte de nuestra psique que contiene todo lo que no queremos ser, lo que negamos, lo que ocultamos. Los padres tienen una sombra. Son personas con miedos, con heridas no resueltas, con recursos limitados. La idea de que una madre o un padre nunca debería cometer un error es una fantasía. Es peligrosa porque empuja a los padres hacia una trampa de culpa y al mismo tiempo lleva a los hijos a idealizar o demonizar a sus padres, dependiendo de cómo la realidad se desvíe de la expectativa. Donald Winnicott, contemporáneo de Jung, acuñó el término de la madre suficientemente buena. Reconoció que la perfección no solo es innecesaria, sino incluso dañina. Un niño no necesita una madre perfecta. Necesita una madre que sea suficientemente buena, que cometa errores y que aprenda de ellos, que muestre vulnerabilidad humana y que aún así proporcione amor y seguridad. Esta comprensión libera tanto a padres como a hijos de la prisión de expectativas imposibles. En la terapia familiar vemos repetidamente patrones que se transmiten de generación en generación. Una madre que fue criticada constantemente puede volverse excesivamente permisiva con sus propios hijos. Un padre que creció sin afecto emocional
puede esforzarse tanto por ser cariñoso que se vuelve asfixiante. Estos patrones no son malintencionados, son intentos inconscientes de reparar las heridas del pasado, pero frecuentemente crean nuevos problemas en lugar de resolver los antiguos. La cuestión no es si cometiste errores, la cuestión es si estás dispuesto a reconocerlos, a entender su impacto y a tomar responsabilidad por ellos, sin hundirte en la autocompasión. Jung creía que la sanación psicológica siempre comienza con la conciencia. No puedes cambiar lo que no puedes ver. No puedes sanar lo que no puedes reconocer. Si tu hijo ha cortado el contacto, esto puede ser una invitación dolorosa, pero necesaria para mirarte a ti mismo con honestidad. No para castigarte, sino para crecer. ¿Hubo patrones en tu crianza que ahora reconoces como problemáticos? ¿Hubo momentos donde tu propia herida no resuelta se convirtió en la herida de tu hijo? Esta introspección requiere valor. Requiere la disposición de enfrentar aspectos de ti mismo que preferirías ignorar. Pero también ofrece la posibilidad de transformación real. Cada generación lleva las heridas de la anterior. Tu madre te lastimó de ciertas maneras, como su madre la lastimó a ella. Tu padre te falló en aspectos específicos, como su padre le falló a él. Este no es un juicio, es simplemente la realidad de la condición humana. Pero aquí yace la oportunidad. Puedes elegir ser el eslabón que rompe esta cadena de transmisión de heridas. Puedes elegir enfrentar tus propios patrones destructivos y transformarlos. ¿Estás preparado para ser quien rompe esta cadena? Cuando reconoces que has cometido errores, serios y repetidos errores, en eso también yace una oportunidad, la oportunidad para la transformación. Jung creía firmemente que la psique humana es capaz de cambio a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde para comenzar el trabajo interior. Nunca es demasiado tarde para decir, no lo vi, pero ahora lo veo. No estaba preparado, pero ahora lo estoy. La reconciliación, cuando es posible, no comienza con palabras, sino con un verdadero cambio interno. Tu hijo sentirá si tu disculpa es genuina. Una disculpa que contiene justificaciones no es una disculpa. Una disculpa que viene con un pero es una retirada. Una disculpa genuina reconoce el dolor que has causado sin relativizarlo. Dice, ahora entiendo lo que hice y lo siento. Pero incluso la disculpa más sincera no garantiza reconciliación. Y esa es quizás la lección más difícil de todas. Puedes cambiar, puedes crecer, puedes hacer todo lo que esté en tu poder. Y tu hijo aún puede decidir que no quiere regresar. Eso no está bajo tu control. La sanación de tu hijo sigue su propio tiempo, su propio ritmo. Lo que puedes controlar es tu propia transformación. Si quieres alcanzar a tu hijo, entonces no preguntes, ¿por qué me haces esto? Pregunta en su lugar, ¿qué experimentaste que te llevó a esta decisión? Muestra interés, interés genuino en su perspectiva, aunque te parezca injusta. Escucha sin defenderte inmediatamente. Esto es difícil. Requiere que pongas tu ego a un lado y estés dispuesto a escuchar cosas que duelen. Pero solo en este espacio de escucha genuina puede comenzar la sanación. Los pasos pequeños son frecuentemente más efectivos que los gestos grandes. Una carta que no exige respuesta. Un mensaje que simplemente dice, pienso en ti. Respeto tu espacio. Si alguna vez estás listo, estaré aquí. Sin demandas, sin reproches, solo presencia. Esto requiere una humildad que no es fácil de alcanzar, pero es la única actitud que puede mantener una puerta abierta. Pero, ¿qué pasa si esa puerta nunca se abre? ¿Qué pasa si tus intentos quedan sin respuesta, si el silencio continúa? Sí, año tras año. Esa es la herida existencial con la que muchos padres deben vivir. Quizás has hecho todo lo que pudiste, y aún así no hay respuesta. Sin explicación, sin reconciliación, solo un vacío donde resuenan tus preguntas.
Jung enseñó que la individuación no termina solo porque una relación termina. Tu propio desarrollo psíquico continúa. Eres más que la madre o el padre que fuiste. Eres una persona completa, con su propia alma, que tiene su propio viaje que recorrer. Incluso sin respuesta de tu hijo, puedes realizar trabajo interior. Puedes escribir las cartas que nunca enviarás. Puedes explorar tus sentimientos, permitir tu tristeza, reconocer tu ira. En la terapia Gestalt existe un ejercicio donde se coloca una silla vacía frente a ti y hablas con una persona que no está presente. Puedes hacer este ejercicio para ti. Siéntate y habla con tu hijo, aunque no esté ahí. Di todo lo que necesitas decir. Llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Este proceso no está ahí para cambiar la situación externa, sino para permitirte sentir lo que necesita ser sentido. El ejercicio más difícil es soltar los sentimientos de culpa sin negar la responsabilidad. Es un equilibrio delicado. De un lado está la autocondenación, del otro, la autojustificación. En el medio yace un lugar de claridad donde puedes decir, sí, cometí errores, y sí, aún soy una persona de valor. Estas dos verdades pueden existir simultáneamente. Hay un punto en este proceso donde quizás notes que tu propia identidad se ha fusionado demasiado con el rol de madre o padre. ¿Quién eres más allá de este rol? Esta pregunta puede ser aterradora, especialmente si has pasado décadas definiéndote principalmente a través de tus hijos. Jung llamó a esto el peligro de la identificación con una persona, una máscara que usamos. Cuando esta máscara se convierte en la única identidad, nos perdemos a nosotros mismos. La tarea consiste en reencontrarte, independientemente de la relación con tu hijo. Existe una paz que no viene de afuera, sino que crece desde adentro. Es la paz que surge cuando dejas de luchar contra la realidad, cuando aceptas que algunas cosas están fuera de tu control, cuando aprendes a vivir con la incertidumbre sin que te destruya. Jung llamó a esto la aceptación de la paradoja, la capacidad de sostener verdades contradictorias simultáneamente. Puedes haber sido una madre amorosa y aún haber cometido errores. Puedes haber dado lo mejor de ti y aún no haber sido suficiente. Puedes ser inocente en tu intención y culpable en el efecto. Todas estas cosas son verdad y ninguna de ellas te convierte en un monstruo. Te convierten en un ser humano. Las generaciones cambian y con ellas cambian los valores. Lo que para ti era normal puede ser inaceptable para tu hijo. Eso no significa que un lado tenga razón y el otro no. Significa que crecimos en mundos diferentes y que estos mundos, a veces, no son compatibles. Tu hijo tiene el derecho de establecer sus propios límites, basado en sus propias experiencias y valores, y tú tienes el derecho de honrar tu propia historia sin avergonzarte por ella. Existen relaciones que permanecen en un estado suspendido, no reconciliadas, pero tampoco definitivamente terminadas. Existen en un espacio intermedio donde la esperanza y la resignación viven lado a lado. Quizás ese es el estado en el que te encuentras. No es un lugar agradable, pero es real. Y tal vez la tarea no es terminar este estado, sino aprender a vivir con él sin perder tu propia vitalidad. Tu dignidad no radica en haber sido perfecta. Radica en que estás dispuesta a ver, a sentir, a crecer. Radica en que a pesar del dolor, aún tienes esperanza, aún amas, aún estás abierta. Eso no es debilidad, eso es fortaleza. Una fortaleza que no es ruidosa, sino silenciosa. Una fortaleza que no triunfa, sino que persevera. Al final quizás solo quede una verdad, que el amor no siempre es suficiente, pero que aún así es real, que has amado con todas tus deficiencias y que este amor tiene valor, independientemente de si es correspondido. Esa es la comprensión más amarga y al mismo tiempo más liberadora. Tu amor te pertenece.
Nadie puede quitártelo, ni siquiera a través de la ausencia. Si has escuchado hasta aquí, entonces ya sabes que no hay respuestas simples, pero también sabes que no estás sola en este dolor. Hay otras que están pasando por lo mismo, que se hacen las mismas preguntas, que sienten la misma pena. Y quizás en eso yace un pequeño consuelo, que estamos juntas en esta experiencia humana, por imperfecta que sea. Mantengámonos en conversación. Suscríbete a este canal si deseas que profundicemos juntos en las preguntas del corazón humano. Escribe en los comentarios qué ha despertado este tema en ti, no para dar respuestas, sino para compartir. Porque a veces, compartir el dolor es el primer paso hacia la sanación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando qué significa ser humano en un mundo que frecuentemente nos abruma.